Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo más que estoy segura les va a encantar. Y es que hoy, tenemos un tema candente, un verdadero bombazo. Ya lo vieron en el título y creo que la emoción es palpable solo con mencionarlo. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante universo de las novelas turcas, ese mundo lleno de drama, romance, intriga y por supuesto muchos chismes. Y es que hoy hablaremos de Hande y Kerem, dos nombres que seguro resuenan en sus oídos, sobre todo si son fans de estas cautivadoras historias como yo. Y lo que les voy a contar hoy, es algo inesperado. Literalmente una situación que nos tomó por sorpresa a todos, fans y medios por igual. Preparen sus palomitas, porque les aseguro que esto está para alquilar balcón. Ya saben, como siempre, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí en mi canal, siempre estamos al tanto de las últimas noticias, chismes y todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas. Y créanme, hay mucho de qué hablar. Desde los estrenos más esperados, hasta los romances que traspasan la pantalla, pasando por los escándalos y las rupturas, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber. Así que suscríbanse ya. Únanse a esta comunidad de apasionados por las series turcas. Bueno, ahora sí vamos al meollo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos, están conectados por una historia de amor que traspasó la pantalla y que conquistó corazones en todo el mundo. Su química era innegable, su complicidad evidente y su romance dentro y fuera de la ficción generó un furor que aún hoy sigue resonando. Y aunque lamentablemente esa relación llegó a su fin, la magia que compartieron durante su noviazgo y sobre todo, mientras trabajaban juntos en Love is in the Air, dejaron una huella imborrable. La serie se convirtió en un fenómeno global y la pareja en un ícono. ¿Y ahora por qué digo que hay una situación inesperada? Pues bien, el mundo de las redes sociales y los paparazzis siempre están al acecho, buscando el próximo bombazo, la noticia que incendie las redes y que eleve la temperatura de la farándula. Y últimamente han surgido rumores, especulaciones y, lo más importante, evidencias que han dejado a los fans, y a mí también, completamente en shock. Se han filtrado fotografías y vídeos que muestran a Hande y Kerem juntos. Sí, lo escucharon bien, juntos. Y no en un set de filmación, ni en un evento de trabajo, ni en una alfombra roja, sino en lugares que sugieren algo más que una simple amistad. Los han visto cenando en restaurantes románticos, paseando por las calles tomados de la mano, y hasta, en lo que parece ser una escapada romántica a un destino paradisíaco. Imaginemos la escena, como si estuviéramos en una de sus series. Flashbacks de Love is in the Air, música dramática, la tensión aumenta, los corazones palpitan, esto es intenso. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, no han tardado en hacerse eco de estas imágenes, alimentando aún más la expectación y la curiosidad. Las portadas de las revistas y los titulares de los portales de noticias ya hablan de una posible reconciliación, de un regreso al amor que cautivó a millones. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando realmente? ¿Han decidido darle una segunda oportunidad al amor? Han superado las diferencias del pasado y están listos para volver a escribir su historia. Simplemente se han convertido en buenos amigos que disfrutan de la compañía del otro sin más pretensiones. O tal vez todo es una estrategia, un elaborado plan para generar aún más atención mediática, ya que ambos son figuras públicas muy importantes y cualquier cosa relacionada con ellos genera un revuelo increíble, una cascada de comentarios, análisis y especulaciones. Recordemos que el mundo del espectáculo es un terreno fértil para las estrategias de marketing y las campañas de publicidad, y a veces, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa. La verdad, queridos amigos, es que aún no tenemos una respuesta definitiva. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Se han mantenido en silencio, alimentando aún más el misterio y dejando que la especulación fluya libremente. Lo cual aumenta aún más la intriga y la emoción. La prudencia es una virtud, y en este caso parece ser la postura más acertada. Esperar una declaración oficial, un comunicado, una confirmación directa de los protagonistas, es lo más sensato. Pero como siempre, los fans y los medios estamos a la espera de cualquier pista, de cualquier detalle que nos revele la verdad. Cada like en Instagram, cada comentario, cada fotografía,
es analizado minuciosamente en busca de señales que puedan arrojar algo de luz sobre el asunto. La lupa está puesta en ellos y cada movimiento es examinado con lupa. Lo que sí es cierto es que la reacción del público ha sido explosiva. Las redes sociales han explotado con comentarios, especulaciones y teorías. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se han convertido en tendencia, y las discusiones sobre su posible reconciliación han inundado las plataformas digitales. Los fans se dividen entre los que sueñan con una reconciliación, los que creen que es solo amistad y los que simplemente disfrutan del drama, del morbo, de la incertidumbre. Es que, seamos honestos, la pareja que hacían Hande y Kerem era de ensueño. La química que irradiaban en Love is in the Air era palpable, y muchos se enamoraron de su historia de amor dentro y fuera de la pantalla. Su separación, que en su momento fue muy comentada y analizada, fue un golpe para muchos y ahora, la posibilidad de una segunda oportunidad, de un reencuentro, es algo que emociona a más de uno. La nostalgia, el romanticismo y la esperanza se mezclan en un cóctel explosivo que mantiene a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Pero, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué podemos deducir de todo esto? ¿Cuáles son las posibles razones detrás de estos encuentros? En primer lugar, creo que es importante ser cautelosos. Las redes sociales pueden ser engañosas, y la información que se filtra no siempre es precisa ni verificada. Debemos recordar que las fotografías y los vídeos pueden ser manipulados, editados, sacados de contexto. La sobreexposición mediática a menudo genera falsas expectativas y malinterpreta los hechos. Debemos esperar a que ellos mismos se pronuncien, a que ofrezcan su versión de la historia, para tener una idea clara de lo que está sucediendo. La prudencia es clave y evitar las conclusiones precipitadas es fundamental. En segundo lugar, creo que debemos respetar sus decisiones. Hande y Kerem son personas adultas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Tienen derecho a vivir su vida como quieran, sea cual sea su situación sentimental. No debemos presionar, juzgar ni exigir explicaciones. Debemos respetar su privacidad y su libertad. La fama conlleva un precio, pero el respeto a la individualidad y a la intimidad es esencial. Simplemente debemos observar y apoyar, siempre y cuando ellos lo deseen. Y en tercer lugar, vamos a disfrutar del drama. Porque, seamos honestos, el mundo de las series turcas es así, lleno de emociones, sorpresas y giros inesperados. Y este, sin duda, es uno de esos momentos que nos mantienen pegados a la pantalla y a las redes sociales, con la esperanza de descubrir la verdad. La intriga, la especulación, las teorías conspirativas y las románticas fantasías, son parte del encanto de este universo. Debemos disfrutar del juego, de la incertidumbre, de la emoción que genera esta situación. Así que estén atentos a mis actualizaciones, porque en cuanto se sepa algo nuevo, se los haré saber. Analizaremos cada detalle, cada foto, cada comentario, y debatiremos juntos. Manténganse conectados porque el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos. Es importante mencionar que también han existido rumores sobre las relaciones de ambos por separado después de su separación. Hande, que hasta ahora no se le ha conocido otra pareja oficial, ha sido vinculada a diferentes personalidades, pero ninguna de estas relaciones ha sido confirmada. Kerem, por su parte, después de su ruptura con Hande, fue vinculado sentimentalmente con otras personalidades del mundo del espectáculo, alimentando aún más el interés mediático y las especulaciones. Estos rumores, aunque no han sido verificados, complejizan aún más el panorama y hacen que la situación sea aún más intrigante. Las relaciones pasadas, presentes y futuras, son temas recurrentes en el mundo de las celebridades, y el interés del público por conocer los detalles de sus vidas privadas es constante. La vida personal de los famosos es siempre un tema de interés para el público, pero debemos recordar que son seres humanos con sentimientos, con emociones, con anhelos y con miedos. La presión mediática puede ser muy fuerte y el acoso de los paparazzi, implacable. Es importante que les demos espacio y respeto, que comprendamos que no están obligados a rendir cuentas de sus vidas privadas. La empatía y la consideración son esenciales. Es clave que los fans de Hande y Kerem se mantengan unidos y se apoyen mutuamente, sea cual sea el desenlace de esta historia. La lealtad y el cariño hacia ellos son evidentes, y eso es algo muy valioso. La comunidad de fans es una fuerza poderosa, y el apoyo mutuo, un refugio en momentos de incertidumbre y de especulación. La unión hace la fuerza, y en este caso, la unión de los fans es fundamental.
Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan sobre esta situación inesperada? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O simplemente son amigos? ¿Ven en estas imágenes una segunda oportunidad para el amor o una estrategia de marketing? ¿Creen que volverán a ser la pareja que enamoró a millones, o que cada uno seguirá su camino por separado? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes y el debate enriquecedor. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. ¿A quiénes más les interesa saber sobre esto? Corran la voz. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus esperanzas. Hagan que este vídeo se convierta en un punto de encuentro para los amantes de las series turcas. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto denle me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a mantener este espacio activo. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan, y únanse a esta comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. La emoción, la intriga, la incertidumbre, todo eso forma parte del encanto de las series turcas. Nos vemos en el próximo con más noticias, chismes y por supuesto mucha emoción. La aventura continúa y el mundo de las series turcas siempre nos depara sorpresas. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una serie turca. Y a veces las mejores tramas son las que menos esperamos. Prepárense para más giros inesperados, para más emociones fuertes, y para seguir soñando con el amor. Hasta la próxima.